Ok. Bueno, pues el tema del día de hoy, como les comento, es íntegro corazón. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos que tener una vida con un corazón íntegro. ¿Qué quiere decir la palabra íntegro? Completo, cabal, 100% puesto en lo que debe de estar. ¿Ok? Y fíjense bien, recuerdo lo que sucedió hace tiempo, pero lo recuerdo como si hubiese sido apenas ayer. Y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. En algún momento en la iglesia, de repente estaba yo eh, en una predicación, era prácticamente a finales del 2004, y solo había conocido del Señor hacía muy poquito tiempo, poquitos meses. Recuerden que yo nací de nuevo el día 16 de septiembre del 2004 y por ahí esto fue como por a mediados de diciembre. Y había un mensaje muy poderoso que se estaba dictando en ese momento y yo respondí a ese mensaje. Yo hice un compromiso delante de Dios de estar total e íntegramente comprometido con el Señor, con Jesucristo mismo, y seguirlo de todo, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y yo estaba decidido a eso, me llevara a donde me llevara. Yo no sabía realmente mucho de lo que pudiera suceder. Realmente tenía pues muy poco tiempo de conocer del Señor. Eh, pero la verdad es que ha sido la experiencia más increíble de mi vida. A más de 16 años de ese momento, quiero decirles que pues sinceramente he tenido altibajos desde aquel momento. Y pues con sinceridad también puedo confesarles una cantidad de fracasos que he tenido que pasar a lo largo de este tiempo. ¿Por qué se los comento? Pues porque todos, la verdad, distamos mucho de ser perfectos. Nadie es perfecto en este mundo, mis hermanos. Con toda sinceridad, yo todavía de repente hago cosas que desearía, después de haberlas hecho, pues no haber pasado por eso, no haberlas realizado. Pero algo que sí les puedo decir con firmeza, con determinación, es que he permanecido en la determinación de intentar seguir a Dios con todo mi corazón y estar comprometido a Él por completo. Por lo tanto, esta frase de estar comprometido por completo con todo nuestro corazón significa un compromiso al 100%, nada más. Significa buscar hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Significa arrancar de raíz todo lo que sea malo, erradicando sin titubear los altares a otros dioses, a otros ídolos en tu vida. Y de esa manera liberarte de todo ello. Bueno, pues el segundo libro de las Crónicas, en particular el versículo 16, versículo 9, el capítulo 16, versículo 9, nos dice que el Señor busca a aquellos que tienen un corazón íntegro para con Él. Y el salmista oró de esta manera ahí en el Salmo 86, versículo 11. La expresión de todo tu corazón, pues aparece muchísimas veces a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, pues tienes que hacer las cosas con todo tu corazón en un listado más o menos que versa de la siguiente manera. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Confiar en el Señor tu Dios con todo tu corazón. Obedecer al Señor tu Dios con todo tu corazón. Alabar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Regocíjate en el Señor tu Dios con todo tu corazón. Y trabajar para el Señor con todo tu corazón. Imagínense nada más. Esa es una expresión fuerte, pero que debe traer a nuestras vidas, mis amados hermanos, pues ese compromiso, pero también ese aliento de verdaderamente hacer para lo que fuimos creados. Nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y fuimos creados para alabarlo
con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Fuimos creados para obedecerle, fuimos creados para servirle, fuimos creados para recibir de él, pues, todas esas bendiciones que preparó de antemano para todos y cada uno de nosotros. Y es de esta manera, específicamente de esta manera, mis amados, como se disfruta de la vida en toda su plenitud. Juan 10:10, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice claramente que el ladrón no vino más que para matar, robar y destruir. Pero la parte B de ese mismo versículo dice, mas yo he venido a darles vida, para darles vida y vida en abundancia. Bueno, pues esa vida de abundancia solamente se disfruta cuando nosotros venimos a hacer para lo que fuimos creados. Entonces vemos cómo esa vida de abundancia es una vida llena de amor, llena de confianza, llena de gratitud, llena de gozo y pues también de un trabajo que trae significado a nuestra vida, que trae ese trabajo de alguna manera sentido a nuestra vida. ¿Y cuál es ese trabajo? El servirle a Dios con todo nuestro corazón. En los pasajes de hoy vamos a ver por qué y cómo debemos vivir comprometidos con un corazón íntegro o una integridad de corazón, un íntegro corazón, mis amados. Y para ello, pues vamos a leer el Salmo 102, del versículo 1 al 11, porque debemos comprender que la vida es muy breve y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y para que de esa manera, pues ahorita que estamos vivos, ahorita que estamos en este plano existencial, dispongamos con integridad de nuestro corazón, servirle a Dios, amarlo, respetarlo, honrarlo, obedecerlo y dar fruto. Amén. Bueno, pues vamos a leer el Salmo 102 del versículo 1 en adelante y dice la palabra de Dios, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y voy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Fíjense cómo el salmista, es un salmo muy especial, mis amados hermanos. Es una oración del que sufre, ¿verdad? Es una oración de una persona que está angustiada y que delante de Jehová Dios derrama su lamento, derrama su corazón. Y vamos a ver cómo el salmista pues es consciente de lo corta que es la vida y esa conciencia que el salmista nos está haciendo ver es para que tú y yo verdaderamente aprovechemos el tiempo que Dios nos da aquí en la tierra. Un día estaremos en su regazo, en su presencia y será eternamente, pero hoy tenemos que aprovechar este tiempo que Dios nos da para hacer lo que nos corresponde, para venir a tener esa plenitud de vida que Jesucristo nos ha ofrecido y que por su fidelidad cumple. El cuento es de que tú y yo tenemos que vivir esa condición. Dice el versículo 3, pues mis días se desvanecen como el humo. Ustedes seguramente han encendido un cerillo y una vez que enciende, aparte de que se provoca la flama del cerillo, también se genera un halo de humo, ¿verdad? Y así como se acaba de encender, nada más se ve ese humito rápidamente y se desvanece. Así es nuestra vida en la eternidad, mis amados. Dice el versículo 11, mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba.
Recuerden que todos y cada uno de los que estamos en este momento escuchando este devocional y los que lo seguirán escuchando cuando sea el momento, bueno, estamos en esa condición de ir muriendo físicamente día a día. Eso ya no lo podemos parar, ni tú ni yo, porque escrito está que para el hombre un día muera y después de eso el juicio. Y todos y cada uno de nosotros vamos a tener que partir algún día cuando seamos llamados por el Señor. Nos vamos marchitando como la hierba. Desde que nacimos, desde ese preciso instante empezamos a morir. Así de sencillo es, mis amados. Unos ya vamos más adelantados que otros, ¿verdad? Pero otros ya se nos están adelantando más, pero todos vamos a llegar a ese nivel, a ese punto. Entonces debemos sentir cómo el tiempo se acaba y cómo la vida en esta tierra, en este plano existencial, es increíblemente corta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sacar el mayor partido a cada día con un corazón íntegro. Amén. El salmista, como les decía, está sufriendo grandemente y clama. Fíjense qué clamor hace ahí en el versículo 1 y 2. Escucha, Señor, mi oración. ¿Cuántas veces tú has doblado tus rodillas y les has dicho a Dios, Señor, por favor, escucha lo que te estoy pidiendo, lo que te estoy diciendo en este momento? Que llegue a ti mi clamor, dice. No escondas de mí tu rostro cuando yo me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. ¿Será acaso eso un clamor, una condición de plegaria? Yo creo que sí, mis amados. Este es un impactante ejemplo de lo que es una dedicación íntegra de corazón a Dios. Incluso en medio de las angustias, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, amén, el salmista elige volverse a Dios. Como ayer nos decía nuestro hermano en la predicación, ¿a quién corres cuando tienes una necesidad? ¿De quién esperas el mejor consejo? Antes de venir a los pies de Cristo, como les decía al inicio, pues yo corría con los acreedores, con los agiotistas, corría con algún amigo, alguna persona que pudiera sacarme de mi condición de apuro, de apremio, en cualquier área, con los amigos para que me dieran, entre comillas, un consejo, y luego los consejos que me daban me llevaban cada vez más al hueco, al hoyo. En vez de ayudarme a salirme, como que me enterraban más. Ahora tú y yo tenemos la gran bendición de correr a Dios, de buscar a Dios con un corazón íntegro, de decirle, Señor, ve mi realidad, no puedo esconder adelante de ti nada. Y hoy quiero que simplemente me quebrantes, que puedas romper en mí todo aquel estructura de pensamiento, estructura de pecado que se haya generado en mi vida por todo el tiempo que no andé en tus caminos, que no anduve en tus caminos. Y entonces el Señor, con su amor, con su misericordia, nos quebranta. ¿Es doloroso? Sí, muy doloroso. Muchas ocasiones es increíblemente doloroso el proceso por el cual Dios nos tiene que pasar, pero es absolutamente necesario, mis amados. Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, el cómo le hablamos a los demás, el cómo nos dirigimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, el cómo tratamos a nuestros empleados, el cómo nos presentamos a trabajar, cómo me presento a estudiar, cómo me presento delante de mi esposa, de mi esposo, cómo honramos a nuestros padres o no los honramos. Todo eso, mis amados hermanos, Dios los toma y entonces tiene que quebrantarnos, tiene que romper todas esas estructuras mentales, todas esas barreras que el enemigo ha puesto. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea limpio, íntegro, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Entonces vemos que el salmista se elige volverse a Dios, pues sabe que Dios es eterno y que se puede verdaderamente confiar en Él.
Véanlo ahí en el versículo 12 y corrobórenlo. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del Salmo 102. Perdón, ay Dios mío, en el versículo 2. No, perdón, perdí ¿cómo se llama? Es el versículo 1 y 2 el que acabamos de leer. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, nosotros tenemos que confiar de que Dios es eterno y que ustedes y yo podemos confiar plenamente en Él. Él ha sido fiel, Él ha mantenido nuestra vida en todo momento y hasta ahorita. Y el día que nos llame a su presencia, su fidelidad nos va a llevar a su regazo, a descansar en Él, a estar en Él, a gozarnos con Él eternamente y para siempre. Y es por eso que hoy le podemos dar gracias a Dios, porque aunque nuestra vida es como sombras nocturnas, ¿verdad?, efímera, como ese humo que se desvanece increíblemente rápido, le podemos dar gracias a Dios porque Él es eterno y porque podemos confiar en Él. Hoy podemos presentarle nuestros problemas a Dios, simplemente, y decirle: Señor, escucha mi oración. Ahora, hemos estudiado que Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, siempre las escucha. Él tiene la capacidad para escuchar todas y cada una de nuestras oraciones, aunque las hagamos al unísono. Pero también sabemos que Dios tiene su manera de contestar. Y no necesariamente tiene que ser la respuesta como tú y yo la esperamos. Dios sabe el momento que tiene que quebrantarnos, que tiene todavía que apretar un poco más. A lo mejor tú dices: pero Señor, por favor, ya siento que estallo. Dios sabe que no te va a estallar, que va a apretar justamente para que salga eso que tiene que salir. No sé si ustedes han visto el proceso de la extracción del aceite de olivo o de oliva, al que se lo llama extra virgen. La extracción de ese aceite, mis amados, es a través de las prensas en frío. ¿Por qué debe de ser en frío? Porque el aceite de oliva, cuando se lo extrae de esa manera, se conserva perfectamente en lo que debe de ser ese tipo de aceite. Si se lo calienta para ser extraído, muchas veces empieza a tener un proceso de deterioro que es la rancidez, ¿no? Empieza ese proceso, aunque no es notable de momento, pero poco a poco empieza ese proceso. ¿Okay? El índice de acidez empieza a subir y por lo tanto empieza a la rancidez a provocar su efecto. Entonces, para obtener ese aceite debe ser en frío y se lo aprietan las olivas hasta que extraen la última gota, porque es un aceite muy caro, muy fino y sobre todo muy aprovechable. Y hasta que no suelta la última de las gotitas, dejan de exprimir y dejan de machacar a esas olivas. Bueno, el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Y Él sabe hasta qué momento tiene la necesidad Él de apretarte aún más. Hemos estado leyendo últimamente estos pequeños devocionales que envío en las mañanas. Y pues no sé si leyeron el día de hoy el que envié, el de quebrántame para hacerme de nuevo. Esos devocionales, mis amados hermanos, nos enseñan mucho de cómo Dios tiene que tratarnos, cómo Dios tiene que darnos un tratamiento muy especial, muy particular, para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, vamos a orar porque el Señor escuche nuestro clamor. Ese clamor cuando buscamos de su ayuda. Y pidámosle que esa oración, ese clamor, llegue hasta sus oídos y sobre todo hasta su presencia como ese incienso quemado en ofrenda a Él. Ya hemos estado estudiando también eso, mis amados. Así es que ya podemos empezar a hablar términos cada vez más concretos de la palabra de Dios.
estamos creciendo, estamos madurando en el Espíritu. Y por eso tú y yo tenemos que empezar a responder ya como personas que hemos caminado en el Señor. ¿Ok? Ya no somos niños fluctuantes. De aquí, de las personas que están en la lista, que están escuchando el día de hoy este devocional en vivo, quiero decirles que veo a personas que han caminado ya bastante tiempo en el Señor. Si al caso, bueno, no veo a nadie que pueda pensar yo que esté muy pequeño en el Señor, que esté bebito. Entonces, como todos ya hemos caminado en el Señor, pues vamos a crecer, vamos a caminar de una manera en donde podamos depositar verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Si el Señor en estos tiempos te está apretando, dale la gloria a Dios. Dile, Señor, muchas gracias, porque sé que después de esto me voy a presentar delante de ti como ese vaso de honra que tú estás formando en mí. Amén. Esa es la realidad. Y todo esto nos tiene que llegar. ¿Por qué? Porque con un corazón íntegro podemos entender y declarar la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 34. Y sí, amén, hermano Juan. Efectivamente, amén. Así es, así sea. Dice la palabra de Dios. Además les declaro, hermanos, recuerden que está hablando el apóstol Pablo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Di conmigo, resucitó, exactamente al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Casi casi dice, pequemos, porque mañana moriremos y no pasará nada. Pero dice, no erréis, no fallen, no pequen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Fíjense, de alguna manera se oye hasta dura esta palabra al final, ¿verdad? Porque muchos se dicen cristianos, pero verdaderamente no conocen a Dios. Solamente tienen empatía o simpatía por lo que escuchan en declaraciones, en prédicas, o a lo mejor les cayó a gracia algún versículo y lo adoptan, ¿no? Y mucha gente de repente hasta anda trayendo en sus carros el símbolo del pescadito y de Ixoye y todas esas cosas, pero realmente sus acciones, su conducta, su estilo de vida dista mucho de ser un verdadero hijo de Dios. Y por eso dice, muchos, ¿verdad? Creen conocer a Dios, pero realmente no es así. Y por eso dice al final, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza suya lo digo. ¿Por qué? Porque un día se revelará todo eso. Bueno, como les decía, aquí está la certeza de la resurrección. Pablo nos cuenta aquello que constituía el núcleo de la predicación, de su predicación, y por qué seguía a Jesús con un corazón íntegro, con todo su corazón. Y les dice ahí en el primer versículo de 1 Corintios 15, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen ustedes firmes. Bueno, y este es el evangelio por el cual nosotros vamos a ser salvos. Y dice, aférrate con firmeza a ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio que nos dice o que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que los apóstoles nos enseñan, y por eso nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, porque es la doctrina misma de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice ese evangelio? ¿Qué dicen esas buenas nuevas? Bueno, pues primero tenemos que ver el mensaje. Es un mensaje muy simple. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso lo vemos ahí en el versículo 3 y 4. Por lo tanto, vemos cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo tuvo un gran propósito. Sucedió su muerte por nuestros pecados. Entonces, ¿qué debe suceder, mis amados hermanos? ¿Y qué debemos comprender de esto? Que el poder del pecado se ha roto en nuestras vidas. Los pecados ahora son perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder que hay en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, aunque el poder del pecado ha sido roto, quiero decirles que su presencia permanece aún en nuestras vidas. Y por eso de repente tú y yo caemos en circunstancias o situaciones pecaminosas. Pero un día, hasta la misma presencia del pecado será erradicada completamente de nuestras vidas. Hagan de cuenta que es como cuando de repente nosotros derribamos un muro. Ok, derribamos el muro, pero hay escombros que de repente todavía quedan por allí. Y que hasta que no venga el bulldozer, ¿verdad? Esa máquina grande a arrastrar con todo, pues se va a llevar hasta el último vestigio de ese muro que derribamos en algún momento. Bueno, cuando Cristo vino, derribó de nuestros corazones
todos esos muros que se habían construido, esas barreras por el pecado. Pero muchas ocasiones nosotros, por nuestras actitudes, por nuestra todavía mala inclinación al pecado, dejamos ahí algo de escombro, que luego se convierte en un problema para nosotros. Pero aún así quiero decirles que va a llegar el momento en el que el Señor va a venir como ese bulldozer a arrastrar absolutamente todo y a eliminar todo vestigio de la presencia del pecado en nuestras vidas. Cuando estemos en ese cuerpo glorificado, cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, podemos estar seguros de esto por la resurrección de Jesucristo. Amén. Bueno, y esa es la certeza de nuestra esperanza en el futuro. Esa es la fe, esa es la emuná. ¿Qué quiere decir? La certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Nosotros, la certeza que tenemos en el futuro es que como Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos para vida eterna. Así de sencillo. Entonces, como vemos, Jesucristo murió y fue sepultado. Un día tú y yo moriremos y seremos enterrados o cremados. Jesús fue resucitado de entre los muertos. También tú, también yo, también nosotros un día seremos resucitados. Por eso Jesucristo se constituye en las primicias. Él fue el primero. ¿Por qué primicias? Si no hubiese esa declaración de primicias, pues entonces podríamos argumentar que sería el único. Pero al decir primicias es porque viene atrás de él una cantidad de personas que seremos resucitadas junto con él, como él lo fue. Así de sencillo. ¿Y cuáles son las pruebas? Bueno, amén. Dios es fiel a sus promesas. Amén, amén. ¿Cuáles entonces las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de esta situación? Bueno, la resurrección es un signo ya en este mundo de lo que Dios tiene preparado. Pablo habló acerca del futuro a la luz de lo que Dios había hecho. En Hechos 17:31, que ya estudiamos en algún momento, dice, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces, esa es la prueba fundamental que tenemos. La fe no es irracional, más bien está llena de razón al tener este tipo de pruebas, mis amados. Está basada en el hecho de la resurrección. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está basada en el hecho de la resurrección de Jesucristo. Amén. Pablo da algunas de las pruebas de la resurrección y dice, lo primero, y lo subraya, que Jesús fue sepultado, dando fe, dando el dato completo de que verdaderamente murió y por eso lo tuvieron que llevar al sepulcro. ¿Ok? Dice, y resucitado, según las Escrituras. Entonces, se escribió acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús antes de que hubiese nacido. Ahí cuando dice, según las Escrituras, nos está diciendo que ya estaba profetizado. Mis amados hermanos, Isaías 53 está profetizado más o menos 750 años antes de que Cristo viniera al mundo y cumplió con todo el esquema completito de esa profecía. De hecho, cumple a cabalidad la primera profecía de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de Satanás. Génesis 3, 14 y 15, así nos lo declara. Y entonces se cumple. Imagínense que hasta la muerte va a ser destruida, aniquilada. Todos aquellos que tristemente, ¿verdad?, han puesto su fe y su confianza en la Santa Muerte, en ese ídolo que se ha creado aquí en México y que ahora mucha gente le rinde pleitesías, le rinde culto, bueno, pues hasta ese ídolo va a ser destruido en el momento que Dios lo ha establecido. En segundo lugar, como prueba fehaciente, Pablo señala las apariciones de Cristo, no solamente a Pedro, no solamente a los 12, sino que a más de 500 personas, después a Santiago, a los apóstoles
Y finalmente al mismo Pablo. Y dice, yo, el último de los apóstoles, ¿verdad? Que él mismo se consideraba como un abortivo. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y miren, mis amados, esta lista que acaba de dar Pablo no es una lista exhaustiva de apariciones, pero es suficiente como para demostrar que esta es una condición sobreatestiguada. O sea, había muchos testigos que estaban declarando que verdaderamente Jesucristo se había aparecido. Esto simplemente nos muestra cómo la resurrección está anclada en la historia, está cimentada en la historia, basada en las escrituras y confirmada por centenares de personas que lo vieron, confirmada por la experiencia no solo de Pablo y los apóstoles, sino de mucha gente. Tuvo la experiencia de ver a Jesucristo resucitado. Ahora ustedes y yo, nosotros lo vemos, ¿verdad? Por nuestra fe, con nuestros ojos espirituales. Podemos contemplar a un Jesucristo resucitado, no con la figura que nos han enseñado, ¿verdad? De un tipo rubio, barbado, de ojos azules. Mis amados, no. De hecho, Isaías 53 dice que Él se presentó en este mundo sin hermosura física, para que no lo desearan por esa condición, para que no lo vieran por esa condición. Si nosotros vemos el fenotipo de los judíos, pues los judíos tienen una mirada muy penetrante, pero tienen rasgos y características pues muy distintos a lo que nos han presentado como un Cristo hermoso, barbado completamente, de ojos azules, de un perfil prácticamente delineado. No, mis amados, seguramente Jesucristo era una persona de una tez morena, porque así son los judíos, con una mirada penetrante, con una nariz prominente. Yo exactamente no me lo puedo imaginar, ni me lo quiero imaginar como el ser humano que vino a la tierra. Yo quiero, ¿verdad?, tener la bendición de, sin siquiera imaginarme a ese Dios todopoderoso, porque mi mente y tu mente no alcanzaría para eso, simplemente creer y saber que Dios está con nosotros y que ese Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. Eso es lo que nos debe quedar, ¿ok? Y es una confirmación. Bueno, ¿cuál fue la importancia de todo esto, de lo que dijo Pablo? Bueno, pues la resurrección importa de verdad. Si no hay resurrección, pues las consecuencias serían extremas para nosotros. La resurrección era el fundamento de la predicación de Pablo, y no solo de Pablo, sino después, a lo largo de las escrituras, se nos enseña acerca de la resurrección de Cristo. Sin esta resurrección, pues aún nuestra predicación en estos tiempos no serviría para nada. Todo este tiempo que hemos pasado, a más de 10 meses de predicar a Jesucristo, y de todos los años que hemos pasado escuchando predicaciones y tanta gente viniendo a los pies de Cristo, no serviría para nada. No serviría nuestra fe para nada. Aún más, dice la palabra de Dios, resultaríamos falsos testigos. Y puesto que nosotros basamos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, pues sin esta resurrección, la fe de cada uno de nosotros sería ilusión. Simple y sencillamente, sería una quimera, un sueño, ¿verdad? Y todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque simplemente Jesucristo, si no hubiese resucitado, no hubiera derrotado a la muerte, no hubiera derrotado a sus enemigos, y por lo tanto todavía estaríamos en nuestro pecado, porque su sangre no hubiera sido lo suficientemente poderosa para limpiarnos de nuestro pecado, para traer perdón a nuestras vidas. Entonces también estaríamos perdidos, así como los que ya murieron en Cristo se perderían. Todas aquellas personas que depositaron su fe y su confianza en Cristo y que murieron, pues en vana fue su fe si Cristo no hubiese resucitado. No habría esperanza para ninguno de nosotros. De hecho, Pablo concluye que sin la resurrección
el cristianismo, todos ustedes y yo, seríamos peor que nada. Así de sencillo. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida y no para la vida eterna, no por la resurrección de Cristo, pues seríamos los más desdichados de todos los mortales. Triste sería nuestro caso, mis amados. Pero ¿cuál es el resultado? Aquí viene lo verdadero. En la versión del mensaje dice, en el versículo 20, lo cierto es que Cristo ha resucitado. Esa es la verdad. Él es el primero del largo legado de aquellos que van a abandonar los cementerios en el día de la resurrección. Amén. Por lo tanto, la resurrección es cierta. Y un día, mis amados hermanos, todos aquellos que estamos en Cristo, que estuvieron y que estarán en Cristo, seremos resucitados de entre los muertos. Y la muerte, como les digo, ahí en el versículo 26, léanlo, será destruida. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió a todo para que Dios sea todo en todos. Y aquí no quiero que ustedes piensen que Jesucristo no es el Dios vivo y verdadero, sino recuerden que Él vino en una condición de humildad, de sumisión, se hizo siervo, se hizo como un hombre. ¿Para qué? Para darle toda la gloria al Dios Padre. Para que de esa manera se dirija correctamente nuestra gloria, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros hacemos en adoración. ¿Quién tiene que recibir siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor? El Dios Padre. Amén. Para eso apareció Jesucristo. Amén. Amén. Pablo escribe puesto que la resurrección es cierta, ponemos nuestras vidas en peligro a cada minuto. Y dice, cada día muero. ¿Ah? Él está 100% comprometido íntegramente desde su corazón al Señor. Incluso dice que él luchó contra fieras salvajes en Éfeso y estaba dispuesto a arriesgar su vida por la certeza de la resurrección. ¿Qué nos quiere llevar a entender todo esto? Que tú y yo tenemos que ser defensores de nuestra fe y estar dispuestos a arriesgar nuestra vida por la certeza de la resurrección. Tenemos que verdaderamente dar testimonio de lo que creemos, que nuestra fe nos alcance para que el día que seamos llamados a la presencia de Dios, vayamos con gozo, mis amados hermanos, y que todos los días los vivamos con la alegría de saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesucristo nos dio la victoria. Y en ese sentido, ustedes y yo tenemos ya que ir haciendo una idea clara de que el día en que Dios nos llame, vamos a tener un gozo indescriptible en una eternidad. Y esa es la razón por la que Pablo nos urge a dejar de pecar, ¿verdad? Las tácticas de Satanás suelen empezar por la duda. Hoy, en el nombre de Jesús, ustedes y yo, fuera duda, todo vestigio de cualquier tipo de duda que podamos tener de que si Cristo resucitó, de que si verdaderamente Dios nos va a llamar a su presencia, de que si verdaderamente vamos a resucitar, todo eso es una verdad en Cristo Jesús, mis amados. Ya no hay lugar para dudas. Esa es la fe que tenemos que ejercer. Sí nos pueden hacer dudar. Y si nos hacen dudar en algunas ocasiones, mis amados hermanos, lo siguiente a lo que vamos a ser tentados será a pecar. Y muchas ocasiones hasta apostatar. Por eso yo les pido en el nombre de Jesús que se mantengan firmes en la palabra de Dios, en sus oraciones, en sus plegarias delante de Dios, en esa relación íntima, vertical entre Dios y ustedes. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y desgraciadamente las presas más fáciles para Satanás y todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Todo su séquito de demonios, pues son las personas que como que sí y como que no. Por eso Jesucristo dijo bien claramente,
Más te valiera ser o frío o caliente, porque a los tibios los vomito. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando presentamos tibieza espiritual, el enemigo empieza a meter dudas y después otra vez caemos en el pecado. Entonces, en un sentido, todo pecado es una consecuencia de la falta de fe. ¿Cómo ven? De la incredulidad. Porque una vez que el enemigo te mete una duda y empiezas tú a masticar la duda, ¿qué fue lo que le pasó a Eva cuando el enemigo agarra y le dice, oye, ¿es cierto que te dijo Dios que de todo árbol no puedes comer? Y la otra se queda así, ¿cómo no? Y vino una duda a la mente de Eva. Yo que recuerde me dijo que de todo árbol podía comer, menos del de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Y Satanás bien ágil, ¿verdad? No, es que él sabe que cuando tú comas de ese árbol, vas a ser como Dios. Y viene la duda. Igual y a lo mejor sí voy a ser como Dios. ¿Qué mejor? Voy a probar y voy a hacer eso. Y viene la tentación. Y después viene el pecado. Y después vienen las consecuencias. ¿Qué le sucedió a Adán y a Eva? Salieron del Edén. Ahora, Cristo, ¿verdad?, dice que si por una persona, por un hombre, entró la muerte para todo el ser humano, pues ahora por un hombre, por el segundo Adán, por Jesucristo mismo, viene la resurrección y vida eterna para todo aquel que en él cree. Por lo tanto, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es su muerte y su resurrección, son las mejores noticias que tú y yo podamos tener el día de hoy. Y son las mejores noticias que tú y yo le podemos dar a la gente que amamos, a la gente que nos rodea, a aquellas personas que no saben para dónde hacerse. Muéstrales el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó por tus pecados. Venció a la muerte para que tú puedas tener la experiencia de la vida eterna, el derecho a la vida eterna. ¿Cómo vemos? Es el Evangelio que tenemos que recibir y creer. Es el Evangelio, y esta es la doctrina de los apóstoles, mis amados. La doctrina que proviene del corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Por consecuencia, pues elegirlo, aceptarlo, pero sobre todo aferrarnos a él firmemente y así como Pablo, transmitirlo a los demás. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Jesús murió. Y díselo así con claridad: Padre, gracias porque tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados. Gracias, Señor, porque lo resucitaste de entre los muertos para que ahora yo pueda ser perdonado totalmente, para que ahora yo pueda ser libre completamente. Y un día, el día que me corresponda, el día que me llames a tu presencia, sea resucitado con Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, díselo desde lo profundo de tu corazón. Ayúdame como le ayudaste a Pablo, Señor, a estar comprometido íntegramente de todo mi corazón para transmitir tu mensaje, que es de crucial importancia para la vida de muchísima gente. Ayúdame, Padre, a estar comprometido íntegramente contigo para caminar conforme a tus preceptos, a tus mandatos, para caminar en el camino que tú has trazado, que es el camino perfecto en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas en esta noche, Señor. Ayúdame a no desfallecer, Padre. Hoy puedo estar muy afligido, Señor. Puedo tener problemas que a lo mejor ya rebasan mi entendimiento, rebasan mi condición. Solamente ayúdame, Señor, para que mi fe no falte. Así como le dijiste a Pedro que había sido pedido para ser zarandeado. Y tú le dijiste: yo he orado porque tu fe no falte. Padre, y fuiste tan fiel que en el momento preciso la fe de Pedro no faltó, porque por algo se volvió a ti y por algo tú lo reafirmaste y lo confirmaste delante de todos los demás. Y le diste una segunda oportunidad, Señor. Y yo creo que no solamente fue una,
segunda, tercera, cuarta. ¿Cuántas oportunidades le diste a Pedro, Señor? Las mismas que le diste a Pablo. Hoy en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Danos una oportunidad más. Padre, si hay la necesidad de que aún sea todavía más exprimido, más quebrantado, Señor, hoy permite que mi corazón íntegro, Señor, venga delante de ti, Señor, y decirte gracias. Gracias porque te importo. Gracias porque te importo. Tú me estás tratando de esta manera, Señor. Dice tu palabra que a tus hijos tú los corriges, Señor, porque los amas. Y si hoy estamos pasando por alguna situación, mis amados hermanos, cualquiera que sea tu situación, quiero decirte que es porque le importas a Dios. La emuná nos tiene que llevar a entender que todo proviene de Dios, porque Dios así lo quiso. Si tú estás pasando por alguna situación en particular, reconoce primeramente que es porque Dios así lo quiso. Que eso, aun cuando ahorita tú no puedas darte cuenta por el dolor, por la angustia, por la situación que estás pasando, no puedas darte cuenta que es para bendición tuya, te quiero decir que la emuná te tiene que alcanzar y por eso estamos creciendo en fe, para que nos alcance, para entender que lo que nos está pasando nos conviene. Y esa fe tiene que crecer al grado de que un día podamos entender la enseñanza personal que Dios trajo por ese desierto, por esa prueba, por ese quebrantamiento, por ese dolor, por esa angustia. Y decirle, Señor, gracias porque me has dado una enseñanza que me permite acercarme cada vez más a ti, Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Este es el tema del día de hoy. Yo espero que el Señor esté hablando a tu vida grandemente y que Dios te bendiga verdaderamente, mis amados.